especulación. Y eso, señor, es chismosería barata, casera y doméstica, porque no tiene base legal, no tiene prueba, no sirve. Primera dama Lilia Paredes Navarro y sus dos menores hijos se encuentran residiendo en territorio mexicano tras haber recibido el asilo político por parte del gobierno mexicano, recibiendo por este gobierno 37,500 soles aproximadamente de manera mensual. Que la Fiscalía no ha dicho cómo, cuándo y dónde, le ha impedido realizar sus investigaciones a la fiscal. Que tiene que haber una dificultad especial, pero no de la investigación como pretende el abogado de la defensa de Castillo Terrones, es del proceso. Por la defensa del señor Castillo. Señor magistrado, muy buenos días y buenos días con todos los presentes en plataforma virtual. Por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones, el abogado Luis Walter Medrano Girón, con registro número 1606 del Ilustre Colegio de Abogados de Junín, correo electrónico luismedranoabogado@gmail.com y teléfono de contacto 954-445561. Gracias, señor. Gracias a usted. Señor Castillo, ¿puede acreditarse con su nombre completo y DNI, por favor? Buenos días a todos. DNI 27427864, José Pedro Castillo Terrones. Gracias. Doctora Burga, está la defensa del señor Castillo. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensada de continuar en la misma. Vamos a escuchar a la Fiscalía. Doctora Mesa, tiene 20 minutos para escuchar su requerimiento. Muchas gracias, señor Juez Supremo. El despacho fiscal supremo que represento al amparo del artículo 274, inciso 1 del Código Procesal Penal, formula requerimiento de prolongación del plazo de la prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el ciudadano José Pedro Castillo Terrones. Como antecedentes debemos indicar que mediante disposición sin número de fecha 13 de diciembre del 2022, la Fiscalía de la Nación dispuso formalizar investigación preparatoria contra José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito de rebelión, autor del delito de abuso de autoridad y autor del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, y contra Aníbal Torres Vázquez, coautor del delito de rebelión, e informa en esa disposición respecto de la reserva de pronunciamiento en el extremo de los denunciados Betsy Betsabe Chávez Chino, Huerta Oliva, Sánchez Palomino. En tanto, se produzca el levantamiento de la prerrogativa del antejuicio político. Y efectivamente, con posterioridad, se emite la disposición contra estas personas, habiéndose posteriormente acumulado los dos procesos y mediante resolución número 10 de fecha 19 de mayo del 2023, su juzgado supremo resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal de acumulación de procesos y mediante disposición de 29 de agosto del 2023 se dispuso formalizar la ampliación de la investigación preparatoria contra Manuel Elías Lozada Morales, Justo Jesús Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez. Todos ellos fueron aprobados por este despacho supremo y precisamente el de la formalización contra José Pedro Castillo Terrones, su despacho, aprobó el mismo 13 de diciembre del 2022 mediante la resolución correspondiente. Ese mismo día, luego del abocamiento al conocimiento del proceso por el fiscal supremo mediante disposición número 1, se formuló el requerimiento de prisión preventiva contra José Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vázquez por el plazo de 18 meses. Y su despacho, mediante resolución número 3 del día 15 de diciembre del 2022, dictó la medida coercitiva contra Pedro Castillo Terrones de prisión preventiva de 18 meses, que fue confirmado mediante resolución de apelación 256-2022, Suprema de fecha 28 de diciembre del 2022, y que se computa desde el día 7 de diciembre del 2022 y que vence en la fecha. Con fecha 22 de diciembre del 2023, la Fiscalía Suprema que represento, ante
su despacho supremo presentó el requerimiento acusatorio contra José Pedro Castillo Terrones y otros como coautor del delito de rebelión en agravio del Estado, como autor por el delito de abuso de autoridad en agravio del Estado y como autor del delito de grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad. Y luego del trámite de ley, su despacho, mediante resolución número 18 de fecha 25 de abril del 2024, dispuso convocar a la audiencia de control de acusación para el día jueves 9 de mayo del 2024. Realizada la audiencia preliminar de control, que se viene desarrollando, habiéndose en la fecha desarrollado la quinta sesión, como es de conocimientos de los que hemos asistido y estamos en esta audiencia, y que continuará la misma el día 17 de junio del 2024. Bien, luego de esta introducción tenemos que indicar que, de acuerdo al artículo 274 del Código Procesal Penal, inciso 1, que ya hemos citado, que establece que se puede prolongar la prisión preventiva cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Y precisamente ese es el motivo por el que se solicita la prolongación, que conforme al Acuerdo Plenario 1/2017, numeral 14, son presupuestos materiales y formales estrictos para que proceda la misma. Presupuestos que se cumplen en el pedido realizado por el despacho fiscal conforme a las precisiones de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de apelación 57-2022, Fundamentos de Derecho Tercero. La prolongación que solicitamos, como ya hemos indicado, es por el plazo de 18 meses. Es un plazo razonable en razón de tratarse de un proceso complejo. Consideramos necesario asegurar la presencia del acusado José Pedro Castillo Terrones, toda vez que aún el proceso se encuentra en etapa intermedia y esta podría prolongarse precisamente por los actos procesales que significan para resolver no solo las observaciones formales planteadas por la mayoría de los acusados en cuyo estadio nos encontramos, luego debatir y resolver todas las cuestiones planteadas por las partes procesales como observaciones sustanciales y la pertinencia de las pruebas ofrecidas por las partes procesales. Además, la realización de la etapa estelar, el juicio oral, de ser el caso, en el que se deberá actuar todas las pruebas ofrecidas por las partes procesales, pruebas personales que el Ministerio Público está presentando alrededor de 40 pruebas personales y una cuantiosa cantidad de pruebas materiales que deben ser actuadas en esa etapa. Y luego vendrá recién la sentencia, porque a criterio de la Fiscalía Suprema no solo estamos frente a una sospecha fuerte del hecho punible, se ha presentado ya y estamos en la etapa de control de acusación, ese requerimiento acusatorio, porque se está ante una sospecha suficiente. A criterio del Ministerio Público, se tienen elementos suficientes de culpabilidad del acusado José Pedro Castillo Terrones por los delitos que se le acusa. Por esa razón, existe un alto grado de probabilidad que se alcanzará una sentencia condenatoria, pero no solo se pretende asegurar la presencia hasta la emisión de la sentencia, sino también hasta que ésta quede firme, porque de hecho la defensa técnica de Castillo Terrones tiene y está asegurado su derecho de la doble instancia a la que seguramente recurrirá impugnando la misma. Debemos también indicar que sigue latente el peligro de fuga del acusado José Pedro Castillo Terrones, siendo un hecho notorio que su familia nuclear se encuentra asilada en el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Según información pública recabada mediante acta fiscal, búsqueda y descarga de información pública en fecha 28 de mayo de este año, desde el día 21 de diciembre del año 2022,
La ex primera dama Lilia Paredes Navarro y sus 2 menores hijos se encuentran residiendo en territorio mexicano tras haber recibido el asilo político por parte del gobierno mexicano, recibiendo por este gobierno 37.500 soles aproximadamente de manera mensual y con ello la posibilidad de fuga del acusado. En consecuencia, el acusado Castillo Terrones, al no tener a su familia en el Perú, no tendría arraigo familiar que lo sujete a un determinado lugar dentro del territorio nacional y ante un riesgo de imposición de una pena privativa de libertad de 34 años que solicita la Fiscalía Suprema, podría rehuir a la justicia para refugiarse en un país extranjero como es México. Aunado a ello, y dadas las notorias simpatías mostradas por el gobierno mexicano hacia la familia Castillo Terrones, aparece como un serio riesgo. Si el procesado se encuentra en libertad, buscaría la manera de obtener el asilo político de ese país. De otro lado, a partir del registro brindado por el INPE, se advierte de la concurrencia de determinados congresistas al centro de reclusión ubicado en el distrito de Ate Bitarte durante los 18 meses de prisión preventiva que viene cumpliendo el acusado, lo que permite colegir la influencia y poder que mantiene con altos funcionarios del Estado que podría ser presuntamente usado para eludir la justicia o evadir las circunstancias que importa una especial y se espera una sentencia condenatoria, como hemos dicho en el futuro. En cuanto a las circunstancias que importan especial dificultad del proceso, durante el transcurso de la investigación preparatoria, hemos sido testigos de excepción que la defensa técnica del acusado Castillo Terrones ha presentado numerosas y reiterados pedidos de tutela de derecho ante su judicatura. Incidentes que, sin embargo, se advierte que en algunos de estos han reproducido gran parte de los argumentos esgrimidos a la par que se han alegado supuestas afectaciones, incluso han sido declaradas improcedentes ante la falta de interés para obrar de quien vuelve a ejercitar dichos mecanismos procesales debido a que su pedido ya fue planteado con anterioridad. Advertimos también que subsiste la dificultad procesal en numerosas audiencias procesales que se han ventilado en la presente causa penal. Tal es el caso del trámite del recurso de apelación 316-2023 en fecha 3 de mayo del año en curso, en el que el acusado Castillo Terrones apareció acompañado de un nuevo abogado, el señor abogado, que ahora se encuentra en esta audiencia. Destacamos lo acontecido en el trámite del expediente judicial 3922, en razón de que en plena sesión de la audiencia de control de acusación el día 21 de mayo del 2024, el letrado Cifuentes Bustillos, que también asume la defensa de Castillo Terrones de manera conjunta, tuvo una acalorada intervención luego de que su despacho rechazara el recurso de nulidad, manifestando que presentó 2 recusaciones en su contra, según su versión, no habiendo sido resuelta. Sin embargo, de la revisión de los actuados se tiene que su juzgado notificó oportunamente de las resoluciones judiciales, lo cual denota que la referida defensa faltaría a la verdad, conducta que generan dilaciones en el desarrollo de las audiencias y en específico de control de acusación. Tenemos además que indicar que se presentó dichas recusaciones pese a que en la recusación 1/2024 Suprema de fecha 2 de abril del 2024, la Sala Penal Permanente, resolviendo ese recurso, ha declarado infundada la recusación formulada por la defensa del acusado Pedro Castillo Terrones. En aquel caso, presentó el abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, nuevamente contra el juez señor Juan Carlos Checlain Soria. En la mencionada audiencia, el letrado Cifuentes Bustillos aseveró que plantearía una acción de habeas corpus
y no nos extraña, dado que ya han sido resueltas dos procesos constitucionales declarando improcedentes por el Tribunal Constitucional. A partir de lo expuesto, también se desprende que las actuaciones procesales de parte de la defensa técnica del procesado Castillo Terrones sobrepasan el límite del debido y correcto ejercicio del derecho fundamental de defensa. Por el contrario, denota una intención de generar dilaciones y o retraso en el proceso, lo cual permite colegir una presunta mala fe procesal en la presente causa. De esta manera, se concluye que hay un indicio razonable que el comportamiento procesal, no solo del acusado, sino también de su defensa técnica, no es el adecuado y genera retardo en el proceso penal incoado en su contra, a sabiendas de que aún no se concluye el proceso penal en estricto, por cuanto, de ser el caso, falta el desarrollo del juzgamiento en una causa compleja con la cantidad de procesados y acusados en este momento, en total 8 acusados, y para tal efecto se prevé que conjuntamente ambas etapas procesales demandarán un plazo razonable para su actuación que comprenderá el plazo de 18 meses que solicitamos. El requerimiento de prolongación de la prisión preventiva se da dentro de los parámetros del plazo razonable, más si se tiene en cuenta que es un derecho del imputado que la prolongación de la prisión preventiva no exceda el plazo razonable, que forma además parte del núcleo de derechos humanos que le es reconocido. Por los argumentos solicitados y expuestos, solicitamos a usted, señor juez supremo, se sirva a declarar fundada la solicitud de la prolongación de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el acusado Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctor Medrano tiene el mismo tiempo para que haga sus argumentos. Muy agradecido, señor magistrado. Señor magistrado, lo voy a hacer muy resumidamente lo que ha señalado la representante del Ministerio Público, y la petición concreta es que se declare infundada el requerimiento de prolongación de prisión preventiva por los siguientes fundamentos. Señor magistrado, desde la fecha de diligencias preliminares que inició el 7 de diciembre del 2022 hasta la prisión preventiva y su apelación, se dio en 21 días, señor magistrado. En 21 días, y durante ese tiempo no hubo ningún acto dilatorio de parte de la defensa de mi patrocinado. Es decir, en 21 días ya incluso estaba confirmado su prisión preventiva. Bien, ahora, posteriormente, en el mes de marzo, la Fiscalía hace una formalización de investigación preparatoria contra los señores Willy Huerta, Roberto y otros, ¿no? Lo cual fue aprobado por el Juzgado de Investigación Suprema. La pregunta es, ¿esos actos que lo hizo en el mes de marzo son atribuibles a mi patrocinado? No, señor magistrado, no son atribuibles. Eso será parte de su investigación de la Fiscalía. Ahora, ¿qué sucede? El 2 de agosto del 2023, la Fiscalía pide una prórroga de plazo de investigación preparatoria por 8 meses adicionales, lo que le concede el Juzgado de Investigación Suprema hasta el 11 de abril del 2024. Pese a ello, que le dan hasta el 11 de abril del 2024, la Fiscalía presenta su requerimiento acusatorio el día 22 de diciembre del 2023. Es decir, 4 meses antes. Con eso, señor magistrado, nos demuestra la Fiscalía que no ha tenido ningún inconveniente para llevar a cabo sus investigaciones. Y el primer presupuesto para la prolongación de la prisión preventiva es circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. La Fiscalía, al haber concluido su investigación preparatoria antes, 4 meses antes del plazo que le concedió su juzgado,
palmariamente nos demuestra que no ha tenido ningún inconveniente para llevar a cabo sus investigaciones, señor magistrado. Ningún inconveniente. Al contrario, ha sido célere, rápido. Entonces, ¿de qué dificultad hablamos? No existe dificultad, señor magistrado. Ahora, a partir del 22 de diciembre, ese expediente se encontraba en el despacho de usted. Y recién con fecha 5 de febrero, perdón, sí pues, recién con fecha 5 de febrero, corre traslado de la acusación a todos los acusados para ser resuelto, ¿no? Mediante la resolución número 6 de febrero. El 6 de febrero es una nueva. ¿Qué significa eso, señor magistrado? Si contabilizamos del 22 de diciembre al 6 de febrero, tenemos más de un mes de inactividad procesal. O que su juzgado notificó y luego ordenó una nueva notificación porque hubo una notificación defectuosa de la acusación. ¿Ese hecho, señor magistrado, puede ser imputable a mi patrocinado? No, señor magistrado, de ninguna manera. Él no tiene responsabilidad, ni sus abogados, que para aquel entonces lo tuvo. Ninguna responsabilidad. Ahora, señor magistrado, su despacho, con resolución número 18 del 25 de abril, convoca para la audiencia, para las audiencias de control de acusación para el 9 de mayo. Para el 9 de mayo. Ahora, si seguimos contabilizando, señor magistrado, desde la fecha de la presentación del requerimiento de acusación hasta la fecha de convocatoria para la investigación preparatoria, para el control de acusación, señor, tenemos más de 4 meses. Y esos 4 meses, ¿a quién le culpamos, señor magistrado? ¿A mi patrocinado? Él no administra la justicia, señor magistrado. ¿Hubo algún acto para que él retarde esa investigación? No, señor magistrado. Eso es propio de, me imagino, la carga procesal de su despacho. Pero no puede ser imputable a mi patrocinado ni a su defensa técnica que lo tuvo anteriormente o que posteriormente el recurrente se hizo cargo de este caso. Bien, hasta ahí, señor magistrado, no hay nada que imputar a mi patrocinado ni a sus defensas técnicas. Ahora, el Ministerio Público señala que hubo recursos que fueron declarados infundados, pero ahora le voy a demostrar lo siguiente. Existe una nulidad procesal declarado improcedente que fue presentado por el abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, y eso es del 24 de enero de 2024. Eso significa, señor, que este documento fue presentado cuando ya existía el requerimiento acusatorio, ¿no? Y cuando el expediente estaba en el despacho judicial. Ahora, con esa actitud, la Fiscalía no nos ha dicho cómo es que ha retrasado, cómo es que ha obstaculizado los plazos. No dice nada, solamente lo nombra por nombrar la fiscal. 2. Tutela de derechos, presentado por Juan Walter Cifuentes Bustillos, que fue declarada infundada, con fecha 2 de octubre de 2023. El único que estuvo dentro del plazo de investigación preparatoria. Pero la fiscal no nos dice cómo es que este acto le haya impedido, le haya molestado, le haya dificultado realizar su investigación preparatoria. No nos dice. 3. Tutela de derechos, que fue declarado improcedente, presentado por el abogado Juan Walter Cifuentes Bustillos. Es del 2 de febrero de 2024. Si es el 2 de febrero de 2024, de igual manera, ya había el requerimiento acusatorio, estaba el expediente en despacho para fijarse fecha y hora para el control de acusación. Estos 3 documentos, señor magistrado, de ninguna manera han perturbado el normal desarrollo de la investigación preparatoria, mucho menos del proceso, señor. Jamás perturbaron. Ahora, viene
Otro caso es la apelación 316-2023 del 3 de mayo, donde mi persona se desistió incluso de un escrito que había presentado el abogado Pachas. Ojo, 3 de mayo 2024. Pero usted con fecha 25 de abril ya había hecho su cronograma o ya había fijado que el control de acusación empezaba el 9 de mayo. Este hecho, señor, ¿en qué ha dificultado, en qué ha demorado el proceso? En nada, porque por ello no se frustró una audiencia, por ello no se frustró nada tiene que ver. Ahora, la Fiscalía dice que durante la etapa de control de acusación en la primera y segunda sesión, los abogados, Juan Walter Cifuentes Bustillos, así como el otro abogado Llerena, pues presentaron nulidades y recusaciones. Esas nulidades y recusaciones, señor magistrado, se han dado dentro de las audiencias de control de acusación. Y por tanto, señor magistrado, eso no dificulta en nada la investigación. Eso es parte del proceso, es un derecho, ¿no? Asimismo, dice la fiscal, existe la recusación número 1 del 2 de abril de 2024 por hechos similares que ya fueron resueltos anteriormente. De igual manera, señor magistrado, al 2 de abril, ya usted con anterioridad, usted todavía no fijaba fecha para la audiencia de control de acusación. Por tanto, tampoco se puede decir, señor magistrado, que ha obstaculizado. En nada ha obstaculizado eso, señor magistrado. En nada. Entonces, señor magistrado, debemos tener en cuenta, pues, lo señalado por el acuerdo plenario número 1, a que hace alusión también la fiscal, el acuerdo plenario extraordinario 1/2017, en el punto 4 del fundamento 18, que dice: no se puede aceptar una prolongación de la prisión preventiva si el proceso penal quedó paralizado sin causa de justificación alguna que lo legitime y sin que pueda atribuirse a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente de la defensa, la dilación indebida o paralización del procedimiento. Entonces, señor magistrado, le estamos demostrando de que mi patrocinado, con sus recursos que presentó con sus abogados, jamás dilató o obstruyó la etapa de investigación. Bien, el segundo presupuesto, señor, es el peligro, que pudiera sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. Respecto a este segundo presupuesto, señor, la Fiscalía habla del peligro de fuga, porque le dieron 34 años y probablemente va a ser sentenciado. Eso es una especulación, porque todavía no sabemos si va a ser sentenciado o de repente va a ser absuelto, señor magistrado. Habla del arraigo familiar y dice que porque en el diario El Comercio salió una periodista mexicana y dijo que la esposa de mi patrocinado Lilia Paredes Navarro le pagaban $10,000. ¿Cuál es el sustento legal, señor, de eso? Es una especulación. Y eso, señor, es chismosería barata, casera y doméstica, porque no tiene base legal, no tiene prueba, no sirve. Y más abajo dice, hay una declaración de un diputado mexicano, Javier González, que dice que la ex primera dama cobra $10,000. Señor, si vamos a llevarnos por lo que dicen los periódicos o dice algún periodista o algún político, señor, ya estaríamos condenados todos los peruanos, ¿no? Ya estaríamos condenados y así no se puede ser a este nivel, señor magistrado. Otro dice que puede rehuir a la justicia fácilmente con los miembros, porque sus miembros de la familia están refugiados en el país extranjero. Señor magistrado, la familia no solamente lo compone la esposa y los hijos, la familia es amplia y peor todavía en nuestro medio.
padre, madre, hermanos, y un montón, todos pertenecen a la familia. Y, por tanto, señor, eso, el hecho que esté allá no significa que no puede volver su esposa o sus hijos. Sí pueden volver y conformar su familia acá. Otro, dice, señor, que tiene contactos, vínculos familiares, amicales o laborales en el extranjero. Esa es otra especulación de la fiscalía, porque no nos dice quiénes, cuándo, dónde. ¿Quiénes son esos amigos? ¿Quiénes son esos familiares? No dice nada, señor magistrado, es una especulación. Dice, hay serio riesgo de que si el procesado fuera liberado, buscará la manera de obtener asilo político en este país y evadir la acción de la justicia. Otra especulación, señor magistrado, porque concretamente no existe ningún pedido de asilo político, pero demostrado. Todo es especulación. Arraigo domiciliario. Dice que la misma fiscalía reconoce que mi patrocinado tiene pues su domicilio en el caserío de Puña, en el distrito de Tacabamba, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Tiene pues arraigo domiciliario, la propia fiscalía lo dice. Y ahora no va ¿y qué dice después? No, pero su domicilio era en la residencia del palacio y ahora ya no lo tiene y puede huir. Total, ¿tiene o no tiene arraigo domiciliario? Sí tiene, pues la propia fiscalía lo está reconociendo. Dice, no existe certeza de que mi patrocinado pueda volver al inmueble donde antes habitaba, es decir, a Tacabamba, ¿no? Porque su esposa e hijos no se encuentran radicando ahí y puede abandonar el país. Señor magistrado, el arraigo familiar, nuevamente repito, no solamente son la esposa y los hijos, son sus padres ancianos que tienen mi patrocinado y están en ese lugar. Y también son parte de su familia, no son extraños. Así, señor magistrado, ahora vamos al arraigo laboral. Dice que ya no es presidente de la República, pero el propio Ministerio Público reconoce que mi patrocinado es docente y él está con licencia. Ahora dice que ese es un arraigo disminuido. Señor, o sea que los arraigos se dan de acuerdo a la categoría del puesto que ocupan los ciudadanos. No es así, señor. Puedo ser yo mozo en un restaurante y eso es un arraigo laboral. O solamente los arraigos laborales se dan cuando uno tiene un título y un puesto alto dentro de la administración pública. No es así, es un error, señor magistrado. Él tiene arraigo laboral, es docente, se encuentra con licencia y de obtener su libertad vuelve a su puesto de trabajo. Dice, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. ¿A qué hace referencia? Dice, hay una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos mexicanos pidiendo asilo político. Pero, señor, esa carta ha sido del día 8 de diciembre de 2022. Para esa fecha mi patrocinado estaba detenido, custodiado. Entonces, ¿quién hizo esa carta? Acá lo dice, Víctor Gilbert Pérez Liendo, que ni siquiera mi patrocinado lo conoce, ni sabe quién es. O sea, ahora resulta que mi patrocinado es responsable porque terceros hacen cartas cuando él está detenido y no tenía contacto con terceras personas. O salvo que le hayan dado permiso el día 8, ¿no? Y haya salido él y haya hecho ese documento, pero eso es imposible, pues, jurídicamente. No puede, señor magistrado, no puede. Entonces, jamás el Ministerio Público no está demostrando con pruebas fehacientes que mi patrocinado en algún momento haya pedido asilo político. Se deja llevar por lo que dice la gente, por lo que dice el periodismo, por lo que alguien por ahí declara. Pero acá estamos en un juicio, señor. Acá estamos en un proceso, señor, en un proceso donde se habla con pruebas pertinentes, conducentes y útiles, y no bajo chismosería barata, casera y doméstica, señor magistrado. Ahora, respecto a la obstaculización, señor magistrado, ¿qué dice? Que hay conducta obstruccionista, porque ha habido recusaciones. Y ya me he referido a esas recusaciones, señor magistrado, que la Fiscalía no ha dicho cómo, cuándo y dónde le ha impedido realizar sus investigaciones a la fiscal. No nos ha dicho, solamente nos dice de que hay recusaciones y todas esas recusaciones están referidos a la primera y segunda audiencia que se tuvo con el despacho de usted, y dentro de las
las fechas y horas que su propio despacho ha señalado. Y con eso no se ha postergado ninguna actividad, porque la resolución que usted convoca ha señalado que se resuelva incluso esa nulidad. Entonces, ¿dónde está la obstaculización? No existe. Luego, señor, dice de que Castillo Terrones tiene muchos abogados, ¿no? Demasiados abogados, algunos han renunciado, otros no han renunciado, existen varios abogados. Señor, es su libertad de mi patrocinado elegir y nombrar los abogados que él considere necesario. Puede subrogar y nombrar otros, pero mientras un abogado no realice una conducta obstruccionista, no hay de qué quejarnos, señor magistrado. ¿Le quieren recortar el derecho a nombrar abogados? Creo que no es así. Entonces, señor magistrado, ninguno de los abogados, y con las fechas que ya le he dicho, ha realizado conducta obstruccionista. Ahora dice, sobre recursos formulados que manifiestamente iban a ser desestimados. Eso no es un presupuesto para la prolongación de la prisión preventiva, pues, señor magistrado. Porque los abogados pueden presentar recursos y son desestimados, pero eso no es un presupuesto para decir, y por eso hay que ampliarle la prisión preventiva. O sea, hay que castigar o no al señor José Pedro Castillo Terrones por lo que hacen sus abogados. Así no es, señor magistrado. Así no se pide una prolongación de prisión preventiva. Dice que hay 46 recursos, que todos fueron desestimados. Pero la Fiscalía no nos dice cómo es que esos 46 recursos hayan afectado la investigación o hayan afectado el proceso que estamos empezando. No puede, señor magistrado. Luego dice de que ha sido visitado por numerosos congresistas de la República y que ellos pueden ayudarle a fugar a mi patrocinado. ¿Qué está diciendo? ¿Que los congresistas entonces son delincuentes, amparan la delincuencia? ¿Eso nos quiere decir? Mi patrocinado tiene derecho a recibir visitas, sea quien fuera, pero eso no significa que el que le visita es un pro delincuente. No, señor magistrado, tiene derecho a recibir. Y esa visita no significa que van a ayudarle a fugar del país en cuanto o cuando, si es que obtiene su libertad, señor magistrado. Por esos fundamentos, señor magistrado, y solicitando que se resuelva con objetividad, solicito nuevamente se declare infundado el pedido de prolongación de la prisión preventiva, por cuanto la demora en este proceso no es imputable a mi patrocinado, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctor Peñalosa, tiene uso de la palabra. Gracias, señoría. La Procuraduría General del Estado enaltece su alto y fino criterio jurisdiccional. Sin embargo, hay un acuerdo plenario y sentencias que justamente restringen la participación de la Procuraduría en ese sentido, a efectos de ser muy respetuosos de estos criterios fijados por nuestra Corte Suprema de Justicia. Lo único que podemos precisar, señoría, es que la reparación civil se determina conjuntamente a futuro, ¿no?, con la pena que se impondrá, y no es una consecuencia del delito, es un derecho, así lo establece nuestro código, es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena y que el juez garantiza su cumplimiento. Y nuevamente se reitera los criterios ya precisados en acuerdos plenarios de la Corte Suprema, y a fin de evitar nulidades, criterios muy altos de la Corte Suprema que respetuosamente se tienen ahí. No comparte la Procuraduría, pero somos respetuosos. Y a efectos de evitar nulidades, señoría, eso es todo lo que puede mencionar la Procuraduría General en este caso. Gracias, señoría. Gracias, señor. Doctora Mesa tiene 7 minutos para concluir. Muchas gracias, señor juez supremo. Vamos a iniciar indicando que el artículo 274, al que hemos hecho alusión del Código Procesal Penal, efectivamente señala que tiene que haber una dificultad especial, pero no de la investigación como pretende el abogado de la defensa de Castillo Terrones, es del proceso. Y esa especial dificultad se ha presentado precisamente por las acciones obstruccionistas en la actividad probatoria y también en todo el trámite del proceso que se le sigue
a Castillo Terrones. Y efectivamente, hay recusaciones que ha promovido contra usted, señor juez supremo. Hay constantes variaciones de la defensa. Eso es cierto. Tiene derecho el señor a sustituir sus defensas técnicas, tiene el derecho a consignar abogados en defensa conjunta, pero a lo que no tiene derecho y conforme establece la Constitución Política del Estado en su artículo 103 es a abusar de ese derecho. Pues con ese motivo, incluso en una oportunidad se tuvo que suspender una de las audiencias en razón de que en ese momento se enteró de que su abogado había declinado continuar siendo su abogado defensor, como es también conocido por los que acudimos a esta audiencia. Respecto de los recursos formulados, dicen, no, pero nosotros tenemos el derecho. Y ya hemos indicado que sí tienen el derecho, pero lo que olvida la defensa técnica es que existe una sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 929-2012 que define justamente a la defensa obstruccionista como a la que interpone recursos que desde su origen y de su manera son manifiestamente improcedentes o que se encontraban condenadas a su desestimación, sean constantes y premeditadas y falten a la verdad. Lo que ha ocurrido constantemente con la defensa técnica de Castillo Terrones, pues como hemos dicho, ha presentado un sinfín de tutelas jurídicas, tutelas de derecho a lo largo del proceso, además de presentar los escritos pidiendo o desestimándose de algunos recursos, promoviendo las recusaciones del juzgado y todo lo demás. Debemos también indicar que los errores involuntarios del Poder Judicial, esto es con motivo de la notificación que finalmente luego obligó a una nueva notificación y darles el nuevo plazo de 10 días para que puedan absolver la acusación formulada en contra de los acusados, no puede ser tomado como una dilación del proceso. Se ha subsanado y precisamente por esa razón ahora nos encontramos en un control de acusación. Y esa subsanación está justificada porque ha habido una mala, no ha llevado o no ha llegado a su destino las notificaciones cruzadas a los procesados, en este caso, corriendo el traslado de la acusación formulada. Y ello para garantizar el derecho de defensa de los mismos. Por tanto, no puede ser considerado eso como una dilación del proceso. De otro lado, tenemos que indicar también que la naturaleza de la prisión preventiva es precisamente cautelar y prevenir el riesgo de fuga del procesado y garantizar que sea sometido en el caso se llegue a un enjuiciamiento. Y eso es sabemos y todos lo tenemos claro, efectivamente, el peligro de fuga sigue latente. Y no solo que sigue latente, toda su familia está asilada, ya hemos indicado, en el país vecino de los Estados Unidos mexicanos, en un asilo político que se le ha concedido, cuando en realidad no había persecución política contra la cónyuge del ahora acusado Castillo Terrones. Precisamente por esa razón, el riesgo de fuga es latente. Y se ha indicado también por la defensa técnica ahora que cómo es posible que se diga que no tiene arraigo laboral. Él es profesor y cuando salga de prisión seguirá ejerciendo su condición de profesor. En este momento no ejerce su calidad de profesional en educación. Él está recluido en el establecimiento penitenciario cumpliendo una orden de prisión preventiva. Por tanto, no se ha acreditado un arraigo. Además, tenemos que indicar que también es de todos conocidos, es un hecho notorio, que el señor siempre ha estado con licencias permanentes en razón de haberse constituido o ser integrante de la junta directiva de la federación que representaba en aquel momento y no ejercía la función de docente, como ahora se pretende acreditar.
Bien, por lo demás tenemos que indicar, también han controvertido y ha dicho, oye, esos elementos de convicción, hay declaraciones que no se debieran de tomar en cuenta porque no corresponden. No es así, señor juez. Son presupuestos materiales para la imposición de la prisión preventiva y eso todos los conocemos aquí, que existan elementos de convicción y esos elementos de convicción tienen que ser fuertes y eso es lo que se ha dado cuenta en su momento y que no debe de repetirse ahora, pero que continúan con incólumes ahora y con mayor fuerza, dado que, como se ha indicado, se ha presentado ya la acusación y nos encontramos en este momento precisamente en el control de acusación. Por esas consideraciones, reitero el pedido de que se declare fundada la prolongación de la prisión preventiva solicitada por el despacho supremo que represento por 18 meses en contra de José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora. Doctor Medrano tiene 7 minutos también. Muy agradecido, señor magistrado. Voy a empezar señalando lo siguiente. El Ministerio Público repite la palabra obstrucción de manera mecánica y de manera desordenada lo sustenta. Y le explico por qué, señor magistrado. Dice que hay acciones obstruccionistas a la actividad probatoria. Nos tiene que decir, señora, ¿a qué actividad probatoria? No podemos decir, hay obstrucciones a la actividad probatoria. ¿Pero cuál, pues, señor? ¿Qué actividad probatoria? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué acción obstruyó eso la defensa técnica? No lo dice, señor. Dice que hay recursos contra usted, que usted es el juez. Señor, esos recursos, vuelvo a repetir, se han interpuesto y se han resuelto dentro de las fechas que usted mismo ha programado en la audiencia de control de acusación. Dice, ha habido una suspensión de audiencia. Se está refiriendo a me imagino, a una apelación. Ya. Esa suspensión de audiencia, señor, para eso usted ya con fecha anterior había señalado cuándo se iba a hacer las audiencias. ¿Y en qué ha perjudicado? No nos dice el Ministerio Público. Dice solamente ha habido una suspensión de audiencia. Pero dime, pues, ¿cómo le afectó? ¿En qué afectó al proceso? En nada. No repite. Dice, hay recursos formulados, dice, y eso está en la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 929-2012. Efectivamente, señor, existe. Pero usted haga el nexo. ¿En qué ha perjudicado? En nada. Dice que su juzgado de usted ha dado un nuevo plazo de 10 días para que vuelva a notificar. La pregunta, ¿y eso quién tiene la culpa? ¿Mi patrocinado? El patrocinado no hace resoluciones judiciales ni tampoco su defensa técnica. Solo es el juzgado. ¿Sí? ¿Y qué culpa tiene mi patrocinado? Dice, la notificación a los procesados para la garantía de su derecho a la defensa. Es su derecho, pues, señor magistrado. Tiene que notificar para que los abogados contesten. Pero esos plazos no lo ha establecido mi patrocinado, no lo ha establecido sus abogados. Eso lo establece el Poder Judicial. Y eso también ahora le culpamos al señor Castillo. Dice, peligro de fuga. Señor, no basta decir que hay un peligro de fuga. Hay que describir por qué hay peligro de fuga y el peligro de fuga tiene que ser concreto. Un peligro de manera concreta. No abstracta, como lo está señalando el Ministerio Público. Concretamente, ¿en qué consistiría ese peligro de fuga? Lo único que dice es que la esposa está en Estados Unidos y que hay un pedido de asilo por terceras personas que mi patrocinado jamás lo pidió. ¿No? Dice que no es un procesado político. Dice, bueno, no sé a qué viene ese tema, pues, porque estamos en un ámbito judicial, no en política. Dice, en este momento no ejerce la profesión de profesor. Obvio, pues, es obvio cómo va a ejercer su profesión si está recluido, como dice el Ministerio Público. Eso es un imposible, pues, eso es imposible. No puede, pues, lo tendrá que ejercer cuando tenga su libertad. Ahorita no, pues yo nunca he visto en el país de que algún profesional ejerza su profesión estando recluido. Eso no existe, pues, eso no hay. Eso se hace cuando salga. Pero el cargo sí lo tiene, el título lo tiene.
La posibilidad de seguirlo tiene. Eso nadie le ha quitado, señor magistrado. Dice que no, pero él siempre estuvo de licencia porque había una junta, él pertenecía a una junta directiva, a una federación. Usted dentro del magisterio, señor, puede pertenecer a cualquier sitio y sigue siendo docente. Sigue siendo docente, sigue teniendo sus ingresos mensuales y sigue perteneciendo al magisterio. Nadie lo ha sacado, señor. No ha sido defenestrado como maestro, como docente en este país. Él no es un profesor particular, es del Estado, señor magistrado. Entonces, estos últimos alegatos del Ministerio Público caen al vacío, porque simplemente se resume en una palabra: especulación, señor magistrado. Especulación sin base probatoria, sin base fuerte, sin ninguna base, señor magistrado. Y en base a eso, a esa especulación, no se puede, pues, prolongar una prisión preventiva, señor magistrado. Basta y es suficiente con una comparecencia con restricciones. Y debemos confiar en nuestras autoridades del país para que se dé cumplimiento a esas restricciones, a esta comparecencia con restricciones, para que mi patrocinado no los infrinja. Y en caso de infringirlos, pues ahí sí se les revoca. Entonces, señor magistrado, no, acá los presos no tienen toda la autoridad. No, señor, para eso está el Estado, y el Estado debe garantizar que todo lo que hace el Estado se cumpla, señor magistrado. Y por tanto, reitero, señor magistrado, se declare infundada el requerimiento de prolongación preventiva, por cuanto está sustentado en dichos sin ninguna base real probatoria. Gracias, señor magistrado. Gracias. ¿Algo más por la Procuraduría? No, señoría, gracias. Gracias. Señor Castillo, tiene 2 minutos para decir algo que quiera agregar. Gracias, señor magistrado. Primero, ratificar lo que ha dicho mi defensa. Señor magistrado, hoy cumplo 18 meses de prisión preventiva. Solamente en el Perú, no en ningún rincón del mundo, primero se le detiene a un presidente y después se la vaca. Solamente conmigo quieren que no tenga derecho a mi defensa. Solamente acá se dice que la parte de la familia es la esposa y los hijos. El resto no cuenta acá. Ahora están diciendo de que hay peligro de fuga. Juro por mi patria, por mi familia, por los maestros del Perú y por este pueblo sufrido, jamás se me ha cruzado por la cabeza y no voy a ir, nunca voy a, porque estoy demostrando que todas las imputaciones solamente corresponden a un libreto. ¿En qué momento he obstaculizado a la etapa de investigación? En ningún momento, señor magistrado. Y eso le consta a usted mismo. Le consta al país. Señor magistrado, yo soy un maestro nombrado. El Ministerio Público, la señora Mesa, particularmente, hoy en día le ha faltado el respeto a mis maestros. Y eso es imperdonable. Yo he solicitado licencia para ejercer un mandato de este pueblo porque no podía asumir a la vez ser presidente y docente en Puña, a mi tierra natal, a mi institución educativa 10465. Señor magistrado, aparte de decir que al país que es una injusticia que se ha cometido conmigo, debo decirle de que no me puede prohibir de ninguna visita. Acá no entran los cuellos blancos, señor magistrado. Acá no entran otros que están enjugados y que están en otra lista. Acá se está quitando una prerrogativa a los congresistas. Y llamo y saludo esa visita que tienen de gesto de humanidad y compromiso conmigo. Las otras imputaciones, señor magistrado, permítame decirle, concluyo diciendo que todas las imputaciones que me hace el día de hoy el Ministerio Público son más falsas que las pestañas y la nariz de la Pinocho que está en Palacio, avalada por el AMPA que está en la Plaza Bolívar. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien requiere se prolongue el plazo de la prisión preventiva por 18 meses, y de la defensa que considera se debe declarar infundado, y lo que han señalado tanto la Procuraduría como el señor Castillo, se va a resolver, se va a notificar, siendo las 12:37, se concluye la presente sesión de audiencia. Gracias, hasta luego. Buen día, señoría. Gracias. Permiso. Buenos días.
I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.